Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestra enseñanza, el del día de hoy. Vamos a, como un día jueves, ¿verdad? Es un día de estudio, estamos viendo parte de los profetas menores y vamos a continuar con Zacarías. Vamos a estudiar con el favor de Dios el capítulo 2 y el capítulo 3 para ir avanzando. Y pues hoy vamos a ver la restauración de Jerusalén en el capítulo 2 y el juicio al sumo sacerdote Josué en el capítulo 3. Pero antes vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque nos da vida, porque nos da salud, porque una vez más nos permite poder abrir de su palabra. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres grande. Señor, gracias porque hasta el día de hoy tu misericordia no se aparta de nuestras vidas, porque podemos, Señor, confiar, creer en ti, de que tú eres bueno. Padre, queremos en esta noche pedirte por cada uno de mis hermanos, que tú los bendigas, que tú los cubras, que tu amor, que tu provisión, que tu gracia esté sobre sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, queremos pedirte, Padre, fortaleza para la familia Calderón, Padre. Señor, gracias por los años que nos prestaste a nuestra hermana Noemí. Señor, gracias por esa mujer, Señor, que para toda la congregación fue de bendición. Señor, qué bendición es poder ver que hay uno que se graduó, hay uno que terminó su carrera, Padre, y que ahora, Señor, nada más es de esperar tu pronta venida, Padre, para ser transformados. Señor, gracias. Señor, te agradecemos por su vida, pero, Señor, no es fácil esta separación, así que fortalece a sus hijos, a sus nietos, a cada uno de sus familiares. Asimismo, seguimos pidiéndote por la salud de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, nuestra hermana Angie Flores, Mónica Enríquez, Señor, por nuestro hermano Levi Cepeda, Padre, Señor, que espero que esté muy bien junto con su familia, que tú le sigas dando fuerzas, aliento. Padre, también por las peticiones especiales en la vida de nuestra hermana Jackie de Donado, nuestra hermana Mabel Núñez, por las peticiones, Señor, especial por la familia Rodas Paradas, Señor, allá en Panamá. Padre, por esos proyectos, por esas puertas, Padre, que tú abras, que tú puedas traer paz, tranquilidad. Asimismo, por la vida de Víctor Eduardo, de Esther María, que tú, Señor, los guardes, que tú hagas tu obra en sus vidas. Padre, asimismo te pido por la vida de mis padres, Señor, por nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de la misión, por la vida del pastor Don y su esposa y congregación, que tú los sigas bendiciendo y guardando. Padre, atamos y sujetamos todo estorbo que quiere interrumpir, Padre, con el desarrollo de tu palabra. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a Zacarías 2, capítulo 2, ¿verdad? Versículo 1 en adelante. Son 13 versículos y este capítulo 2 habla de la restauración de Jerusalén, de aquellos muros que había que reconstruir o restaurar una vez, los muros, ¿verdad? Habían sido destruidos y había que restaurarlos. Entonces, Zacarías 2, capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Aquí habla de el llamamiento a los que estaban cautivos o los que también se habían quedado allá, ¿cómo se llama? Que no querían regresar del cautiverio. Dice, alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro. Y le dije, y le dijo, corre, habla a este joven diciendo,
Sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí. Dice Jehová, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti, y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Amén. Dice en el 1, alcé mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Aquí vemos la visión de un varón que sale para medir a Jerusalén. Esto es una visión de restauración. ¿Por qué? Porque el varón tiene como tarea tomar las medidas para reiniciar la reconstrucción. Y está preocupado por la construcción del muro de protección. Entonces, recuerda que lo primero que se hace cuando alguien llega a un lugar para restaurar o arreglar algo, que es medir. Medir cuánto es el material que se va a utilizar, medir lo que se necesita, etc. Entonces, la ciudad de Jerusalén en la época del Antiguo Testamento contaba con un muro que la rodeaba, con 8 puertas y 34 torres, donde los arqueros se apostaban o estaban ahí para disparar contra los enemigos. Recuerde que la ciudad de Jerusalén cayó en manos de Nabucodonosor, cuando los babilonios destruyeron los muros y lograron la rendición de Jerusalén. Fíjese, todo esto está conectado con los otros libros de los profetas, en los cuales el Señor les dijo, les va a pasar esto, les va a suceder aquello, porque ustedes no han hecho caso, han desobedecido, y ahora viene este correctivo, y el correctivo llegó. Entonces, esta porción ahora nos presenta el regreso de los habitantes de la ciudad santa. Ahora, había una preocupación en el pueblo, era una preocupación por protección y por seguridad, porque ellos necesitaban del muro, pues sería muy difícil ocupar una ciudad que fuera insegura, porque al no haber muros, al no haber muros, no había una certeza de seguridad. El muro ofrecía protección. ¿Contra quién? Contra los enemigos. Y recuerde una cosa, Israel estaba rodeado, abundaban los enemigos de ellos. Israel siempre se vio rodeado por enemigos. Amén. Y tenían enemigos por todos lados. Amén. Vimos algo, ¿verdad? El jueves pasado, de los 4 puntos cardinales. Sí, por todos lados. Entonces, Israel estuvo sitiado entre 2 grandes imperios. Fíjese cómo son las cosas. Como lo era el imperio egipcio, que estaba al sur, y el imperio de los babilonios, de los asirios y de los persas, y otros que estaban al norte de ellos. Entonces, estuvo el imperio Egipto, que está al sur, y los demás imperios al norte. Y entonces, pero también cerca de sus fronteras, ¿a quiénes tenían? A los filisteos, a los edomitas, ¿sí? A los edomitas que eran parientes, a los amonitas, amén. Y posteriormente al cautiverio, a los mismos samaritanos.
Y los samaritanos resultaron de la mezcla de israelitas con gentiles. Cuando cayó la ciudad de Samaria en el 722 a.C., en ese lugar quedó un remanente de israelitas. Y estos se unieron con los gentiles que los asirios llevaron a esa región, dando origen a una raza mixta. En parte era de aquellos extranjeros que llevaron los asirios y también, los asirios mismos. Entonces, los samaritanos era una mezcla de israelita con extranjeros. Entonces, por esta razón, los samaritanos eran despreciados por los judíos, porque eran descendientes de judíos que se habían contaminado al unirse con gentiles. Por esa razón, si en algún momento usted lee, ¿verdad?, de que los samaritanos nadie los quería, los judíos no los querían, eran por esta razón. Entonces, fíjese cómo son las cosas. En un principio, los samaritanos quisieron ayudar a la reedificación del templo, según Esdras 4, del 1 al 3. Pero los líderes de los judíos no se lo permitieron. Ellos dijeron de que no. Esdras 4, del 1 al 3 dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Oiga cómo lo describe Esdras: oyendo los enemigos. Y cualquiera puede decir, es que mire, es que estos samaritanos eran judíos mezclados. Sí, pero ellos adoraban. Muchos de ellos adoraban. Era un pueblo contaminado. Entonces este pueblo contaminado ahora quería venirse a unir a restaurar el templo. Y esto es algo que nosotros tenemos que cuidar. No podemos permitir que un extraño, un ajeno, venga a meterse en el templo al servicio de lo que se hace. No se puede. Entonces dice en el versículo Esdras 4:2, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Oiga, aquí está diciendo que nos hizo venir aquí. Nosotros no éramos de aquí, pero nos hicieron venir aquí. Entonces estos habían hecho un sincretismo. Esto es lo que podemos entender, ¿verdad? Que adoraban, porque dice que ellos habían hecho, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Oiga, buscamos a vuestro Dios, no dice buscamos a nuestro Dios. Porque esa mezcla, ¿verdad?, entre judíos o entre israelitas y los extranjeros o los asirios, habían hecho que adoraran, que en cierta manera quisieran seguir adorando al Dios de los que habían sido israelitas y adorando al rey a los dioses de los asirios. En el 3, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos las edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Entonces, enojados por esta actitud de rechazo por parte de los judíos, ellos fueron parte de esta obstaculización para realizar la obra. ¿Cuál obra? La edificación de los muros. Y como lo hemos visto en los estudios anteriores, los judíos dijeron, o los israelitas dijeron: ay, vamos a ir a adornar nuestras casas porque estos se han levantado contra nosotros. Tuvieron una excusa, ¿verdad? Ahora, volviendo otra vez a Zacarías 2, y entonces aquí vemos ahora que aparece un ángel. Amén. Alcé después mis ojos y miré, he aquí
un varón tenía en su mano un cordel de medir. Entonces el ángel que habla con Zacarías, en el versículo 3 dice, lo que acabo de explicar era el versículo 1 y 2, ¿verdad? Para ver la restauración de los muros y del templo. En el 3 dice, y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro. Entonces, el ángel que hablaba con Zacarías es interceptado por otro ángel, quien ordena al primero hablarle al joven que iba a medir Jerusalén. Y el mensaje de este último ángel tiene una noticia muy importante. Jerusalén iba a ser habitada sin muros. Amén. Porque dice el 4, y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Entonces, ¿qué pasaba? Que la población había crecido y que el ganado también era mucho y había un problema muy grande. No se podían ir para otro lado. No podían ir a otro lado a edificar una ciudad u otra ciudad porque eso les implicaba partir de cero. Y no se podían reconstruir los muros antiguos porque la ciudad ahora necesitaba límites mayores. Entonces, a la par del mandato del ángel viene el mensaje de consuelo, con las mismas palabras que Jehová es quien le dice al pueblo, refiriéndose a Jerusalén. Yo seré para ella un muro de fuego alrededor. Versículo 5. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Mire qué noticia más, o qué mensaje más alentador para Israel. El Señor manda decir, yo voy a ser el muro que los va a defender. Yo voy a ser el muro que los va a cuidar. ¿Por qué razón? Porque cuando Jehová se compromete a proteger, no hay nada de qué temer. Y los israelitas sabían esto. El fuego era señal de seguridad plena contra los enemigos. Hasta también hay una, allá en Génesis 3:24 habla que el árbol de la vida era guardada por una espada de fuego, ¿verdad? Otro ejemplo, porque los israelitas o los padres de estos habían experimentado algo. ¿Y cuál es? Que cuando Israel sale de Egipto, el pueblo era protegido y era guiado por Jehová, ¿cómo? En una columna de día y por la noche una columna de fuego. Entonces, el fuego estaba presente en la historia de ellos. El fuego había estado presente en la seguridad para ellos. El fuego no solo era para cuidarlos del frío, sino también como para señal para todos aquellos. Mire, el fuego era una señal para todos aquellos que de noche, porque mire, de día se miraba la nube, ¿sí? De día se miraba la nube. Me imagino que tuvo que haber sido impresionante ver aquella nube sobre todo el pueblo, ¿verdad? Pero tenía que haber sido más impresionante ver aquella columna de fuego sobre Israel durante la noche. ¿Cuántos enemigos dijeron, vamos a atacar a esos israelitas? Vamos a esperar que sea de noche para llegar donde ellos, hacer los pedazos y no se van a dar cuenta. Pero qué impresionante tendría que haber sido ver una columna de fuego sobre ellos. Dígame, ¿quién se iba a atrever a acercarse cuando usted estaba viendo, cuando no usted o yo, ¿verdad? Cuando el pueblo miraba, porque déjeme decirle algo, muchas veces el pueblo también caminaba de noche. Entonces, el fuego servía como luz, como calor, como seguridad. Era un muro de protección. Y entonces, a la vez, también hay algo muy interesante, que le está diciendo que Él, el Señor, su presencia, estaría en medio del pueblo como su gloria. No solo iba a guardar al pueblo, sino que también iba a permanecer en medio de él.
Fíjese que hay varios ejemplos que nos muestra Zacarías en el tema de la presencia de Jehová y lo recalca de varias maneras. Lo hemos visto aquí en el 2:10, dice: canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Versículo 12. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén. También en el 8:3 de Zacarías, así ha dicho Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. 13:9. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Y los probaré como se prueba, e invocará, 13:9, sí, él invocará mi nombre y yo lo oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Y en el 14:4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos se partirá por en medio. Amén. Y hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande y la mitad, etcétera. Amén. Entonces el Señor, él afirma de que Él iba a estar allí. Entonces esto nos recuerda a la gloria de Jehová sobre el propiciatorio en el tabernáculo, en el desierto, que no era otra cosa sino la constante presencia de Jehová con el pueblo. Cuando habla de la gloria, viene esta palabra de la Shekinah o Shekinah, algunos Shekinah o Shekinah, que era una de las manifestaciones de la grandeza del primer templo. La gloria de Dios abandonó el templo tal como lo vio Ezequiel allá en los capítulos 10 y 11. Y el pueblo creía que la gloria nunca más iba a volver. Entonces, en esta visión de Zacarías, la promesa es que la gloria de Dios vendrá sobre toda la ciudad y sobre todo el pueblo. Amén. Mire qué interesante, ¿verdad? Esto con respecto a ¿cómo se llama? A que el Señor les promete que estaría con ellos. Versículos 6 al 8 dice: huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Está hablando de aquellos que se habían quedado allá en Babilonia, aquellos que se habían quedado bajo el dominio ahora de Ciro, ¿verdad? Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Entonces, hace una invitación al pueblo que todavía estaban fuera del territorio de Israel. No estaban en un solo lado. Israel había sido disperso por varias partes. Entonces, y aquí en estos versículos, el pueblo le recuerda a Israel que el Señor es el que había permitido la dispersión, porque dice en el 6, pues por los cuatro vientos, ¿se acuerda? El jueves pasado, que por los cuatro puntos cardinales habían sido atacados. Aquí dice: por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Mire qué interesante, va: por los cuatro vientos os esparcí, porque yo permití que viniera sobre ustedes el castigo. Pero llegó el tiempo que había que volver. Habían pasado 70 años. Había llegado el tiempo ahora de regresar. ¿Dónde? Allá a Jerusalén. Entonces, cuando dice o en otros casos, huid de la tierra del norte, versículo 7, donde dice: oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Entonces, esto era oh Sión o oh Sión en algunas traducciones, es una expresión de aliento para que aquellos que todavía no se habían decidido a salir de Babilonia, salieran, porque era tiempo de regresar.
Porque mire qué misericordia de Dios, que aunque esta profecía se dio en Israel, iba a llegar a oídos de los que estaban en Babilonia. Fíjese que dice, escápate, que es un reto para dejar la tierra del norte. Escápate, huid de la tierra del norte, sal de ahí. Ese no es tu lugar. Hoy está abierto, hoy he permitido yo que puedan regresar. Antes, si ustedes regresaban, los iban a matar. Antes no había más pueblo. Hoy he permitido que los pueblos, que los que estaban dispersos, empiecen otra vez. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estos no habían querido regresar a su tierra? ¿Por qué estos no querían regresar a su tierra? Probablemente muchos judíos se habían acomodado muy bien en Babilonia. Algunos probablemente habían hecho buenos negocios y estaban siendo ricos. Otros probablemente habían ocupado puestos del gobierno. ¿Se acuerda que cuando son llevados cautivos, se seleccionaron aquellos, en el caso de Daniel y los jóvenes, ¿verdad? Los seleccionaron, no solo ellos 4, sino que a todos aquellos que tuvieran capacidad. ¿Por qué? Porque querían entrenarlos, porque por eso les cambiaron el nombre, les enseñaron sus lenguas, les enseñaron cómo adoraban a sus dioses, las comidas. Y entonces el propósito era poner a estos y darles posición para que los demás dijeran, sí, nos vamos a quedar aquí, ¿verdad? Vamos a hacer un futuro. Y probablemente muchos de ellos se sentían seguros, bueno, pero aparentemente, ¿verdad? Sí, se sentían seguros y no iban a cambiar una ciudad con seguridad. Oiga esto, no iban a cambiar una ciudad con seguridad, no solo por los muros, probablemente también económica, estabilidad económica. Porque tal vez muchos judíos decían, ¿y allá qué vamos a ir a hacer? Aquí tengo negocios. Y el Señor les dice, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. ¿Y cómo era que se iban a ir a vivir a una ciudad que no tenía muros? Y por eso el Señor les dice, yo voy a ser el muro de ustedes. Yo soy el que les va a dar protección. Yo soy el que los va a cuidar, los va a defender de los enemigos. ¿Por qué los atacaron los enemigos? Porque yo lo permití. De los 4 vientos, de los 4 puntos cardinales, yo permití. Ahora les digo que nadie los va a tocar. Entonces, he aquí la importancia de la visión. Jerusalén sería habitada sin muros, porque Jehová mismo sería un muro de fuego a su alrededor. Y era muy importante que esta noticia saliera de las fronteras de Israel, llegara a aquellos que estaban esparcidos, porque los términos huid y escápate son elocuentes mensaje, habla de la urgencia de salir de esa tierra maldita. Toda esa región y todo más eran tierras malditas. La tierra del norte ya ha sido juzgada. La consumación del juicio es inminente. Entonces las dos visiones anteriores nos revelan o nos han revelado de que Dios castigará a la tierra del norte. Recuerde que el Señor había destruido a la tierra del sur, ¿verdad? Y ahora faltaba la tierra del norte. Entonces, recordando que en la primera visión los exploradores salen bajo el mando del jinete cabalgando sobre un caballo rojo. Lo vimos el jueves pasado, que es símbolo de venganza, sangre y destrucción. Y en la segunda visión los 4 cuernos son seguidos por los 4 herreros que vendrían para derribar los cuernos. Y también recuerde que los 4 herreros también se tomaba como los 4 carpinteros, aquellos que iban a restaurar a Israel. Y el versículo 8 dice,
porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca a la niña de su ojo. Amén. Entonces el versículo 8 describe una de las verdades centrales del Antiguo Testamento. El amor electivo de Dios. El Señor había escogido o elegido a ese pueblo. Así como ahora el Señor, ¿verdad? Nos ha elegido, nos ha escogido. Entonces, por la elección de que fue objeto el pueblo de Israel, es llamada la niña de su ojo, lo más preciado que podía tener. Amén. Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Entonces, las naciones que habían tocado al pueblo de Dios tendrían su castigo, su merecido castigo, porque habían estado peleando contra Dios mismo y Él pelearía contra ellos. Recuerde que sí, es cierto, el Señor había permitido que estas naciones habían llegado, pero la palabra dice que estos se sobrepasaron. Porque ellos merecían el castigo del talión, ¿verdad? Por lo que habían hecho. Pero estas naciones que el Señor permitió que llegaran, se excedieron contra Israel. Entonces, hay otra manera de interpretar a la niña de sus ojos, que da la idea de que los enemigos han tocado a la niña de su propio ojo e irremediablemente el castigo les llegará y la herida que sufrirán iba a ser irreparable. Ahora, el mensaje de esta visión tiene 3 dimensiones, que habla de una promesa de seguridad, siendo el Señor un muro de fuego alrededor de ellos. 2, también la purificación del pueblo que aún estaba en Babilonia, símbolo de pecado y condenación. Debía de huir para reunirse con todos sus hermanos en la ciudad santa. Y la retribución o castigo que Dios traería sobre los enemigos de Israel. Entonces, que también son llamados a que adoraran como un solo pueblo, que cantaran delante del Señor. Versículo 10 al 13 dice, canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Estos versículos contienen un mensaje muy personal de Jehová, quien con su grande presencia infunde gozo a este pueblo débil, temeroso o agobiado por la obra tan grande que tenían que realizar. Este es un mensaje de aliento para una nación que estaba totalmente desanimada. Y la presencia de Jehová tendría sus implicaciones en la vida de la nación, lo cual esto iba a ser una transformación en bendiciones. El Señor lo que quería era reunir al pueblo y bendecirlo. Entonces el pueblo debe gozarse porque pronto vendrían bendiciones abundantes que iba a cambiar el estado actual de ellos. No tenían nada, estaban regresando y el Señor los iba a bendecir. La bendición más grande para este pueblo sería ¿qué? La presencia de Dios. Entonces, en cualquier lugar, en cualquier país, que el Señor esté, ¿verdad? Representa un bienestar total para el pueblo, para la comunidad. ¿Por qué? Porque nada iba a faltar si Jehová estaba con ellos. Por eso
es que cada pueblo y cada nación debería de rendirse al Señor para que no falte nada, para que sea el Señor el que bendiga. Entonces, otra de las bendiciones que habla este pasaje es que se unirían muchas naciones. Habla de la salvación que vendría para el mundo. Es una promesa futura que tiene su fiel cumplimiento allá en Cristo, ¿verdad? En donde aquella división que había entre los gentiles y los judíos iba a ser derribada para construir un solo pueblo. Y Jerusalén sería nuevamente la ciudad santa, la ciudad del gran rey. Y el Señor habla de que el templo debe de ser reconstruido porque Jehová ha escogido una vez más a Jerusalén por su voluntad. Y entonces esto nos lleva a que el mundo entero debe de reverenciar el nombre de Jehová. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. No es una reverencia local o parcial, sino que es una reverencia universal. ¿Todas las naciones adoran a nuestro Dios? No, pero dice que va a llegar el día en que toda rodilla se doblará. Todos lo van a reconocer. Entonces, el hecho de que Él ha despertado no significa que haya estado durmiendo. Sin duda se trata de una figura que indica que ha entrado a juicio contra las naciones enemigas. Porque dice, porque Él se ha levantado de su santa morada. No es que estaba descansando, sino que llegó el tiempo de sacar cuentas. Entonces Jehová estuvo a la expectativa de todos los acontecimientos, mayormente los que fueron cometidos contra su pueblo. Entonces ahora se ha levantado para hacer justicia y por tanto todo mortal debe callar ante su presencia. Si no, usted mírelo cuando lo vemos en televisión, en alguna película, que cuando va a entrar el juez, ¿sí? Silencio en la corte, ¿verdad? ¿Qué es lo que se dice? Silencio en la corte. Y entra el juez y todos se tienen que parar y todos se tienen que callar. Hasta que el juez se sienta, ya se sienta la gente y ya se puede hablar. Amén. Entonces, he querido condensarlo para ir avanzando. Amén. Esa es la explicación del capítulo 2. Hoy vamos al capítulo 3 de Zacarías. Amén. Visión del sumo sacerdote Josué. Dice en el 1, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este tu tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Echa pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti. Escucha pues, en el 8. Escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Y hay otras versiones que hablan de el retoño. Ya vamos a ver por eso. Por si usted me oye decir retoño, hermano, pero ya dice renuevo.
es lo mismo, retoño o renuevo. Ahora, esta es una visión y algo dramática, ¿verdad? ¿Por qué? El sumo sacerdote, Josué en este caso, está delante del ángel de Jehová, mientras Satanás está ahí para acusarle como la fiscalía. Es la visión de una corte judicial. Entonces, el sacerdote Josué es el acusado, vestido con ropas sucias. Mire la condición, estamos hablando de que es una visión, ¿verdad? Ropas dignas de un malhechor, de quien hallado culpable en una situación de aflicción, de agonía, de derrota, sabiendo que es culpable de los hechos que se le imputan. Miren, lo presenta que tiene al ángel de Jehová y está Satanás al otro lado para acusarle. Entonces Satanás está ocupando su lugar para lanzar la acusación contra este siervo de Dios, porque oiga, era el sumo sacerdote. Me mostró al sumo sacerdote, a la mayor autoridad espiritual dentro del pueblo judío. Pero el defensor es el ángel de Jehová. Amén. Y está frente a Josué presto a defenderlo. Mire, qué precioso, ¿verdad? El juez es Jehová. El juez es Jehová. El defensor es el ángel de Jehová y Satanás el acusador. Entonces, en el versículo 2 vemos que el Señor o Jehová reprende al enemigo de Josué y de todos los siervos de Dios. La presentación que hace de sí mismo, ¿verdad? Jehová, quien ha escogido a Jerusalén. Amén. Porque dice en el 2, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Yo he escogido este lugar, yo he escogido esta nación, yo he escogido a este pueblo. Amén. Entonces, al examinar este acto y observar cómo resaltan, y es bueno observar cómo resaltan algunos atributos de Dios. El primero, Dios es soberano. Sí, Dios es soberano. Él tiene el poder para hacer y deshacer como Él quiere. Jehová es el que escogió a Jerusalén, el cual pudo haber escogido a otra ciudad, así como a cualquier otro pueblo. Lo acabamos de leer allá en Éxodo, ¿verdad? Yo he escogido a ustedes y si ustedes me obedecen, yo los voy a defender, yo voy a estar con ustedes. Pudo haber escogido a otro pueblo, pero a él le agradó escoger a Israel como su pueblo y a Jerusalén como su ciudad. Esa es la soberanía de Dios. Pudo haber escogido a otro pueblo, pero nos escogió a nosotros ahora como su novia, como su iglesia. ¿Qué más podemos ver dentro de estos atributos? Su misericordia. Josué, ¿era el sumo sacerdote Josué el que estaba en pecado? ¿Era el sumo sacerdote Josué el que estaba mal y por eso había que juzgarlo? No. Aquí el sumo sacerdote representaba a todo el pueblo. Amén. Estaba con ropas sucias, símbolo de pecado y culpabilidad. A pesar de esto, Dios escogió a Josué. Dios estaba diciendo, yo escogí a este pueblo. ¿A quién estaba acusando Satanás entonces? Al pueblo de Israel. ¿A quién acusa ahora Satanás? A su pueblo, a la iglesia. Él es el acusador. Y otro atributo es el perdón para nuestras vidas. Mira que he quitado de ti tu iniquidad. Amén. Esto está en el versículo 4. Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, ¿a quién? A Josué, pero estaba hablando al pueblo. Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Ahora, en esta visión no encontramos todos los detalles sobre el juicio. Simplemente vemos la escena, lo que presenta, ¿verdad? Podemos suponer, porque como no hay aquí, ¿verdad?,
un diálogo de Josué, Josué en ningún momento apeló a su inocencia. Él debe de haber reconocido su pecado, porque el pasaje nos regresa a una escena de restauración. Es que, ¿por qué él tuvo que haber reconocido su pecado? Porque el proceso para que usted y yo seamos restaurados es que confesemos que somos pecadores. Porque sin ese proceso, sin esa declaración de que soy pecador, te necesito como mi Salvador, no puede haber restauración. Entonces, versículo 4, ¿verdad? Y el 5, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Entonces, el ángel de Jehová, recuerde que es identificado como la segunda persona de la Trinidad, Cristo, ¿verdad? Entonces, este pasaje nos señala la singularidad de este ángel, o mejor dicho, su autoridad. Y ejerce autoridad sobre los demás ángeles que estaban delante de él, ordenándoles que cambiaran la ropa de Josué, el sumo sacerdote. Y habló el ángel, dice el 4, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle. Y después dijo en el 5, pongan mitra, y pusieron mitra y le vistieron de ropas. Amén. Entonces, y aquí vemos un cambio simbólico, una restauración completa a ser declarado Josué limpio de su pecado. Él estaba representando a toda la nación que había sido favorecido con el perdón de su maldad. Amén. Mire qué bendición, ¿verdad? Porque ¿quién nos limpió a nosotros? Cristo, con su muerte ahí en la cruz. Allí Él venció el pecado. Entonces, el ángel de Jehová había quitado la iniquidad, el pecado, lo que nos separa del Señor. ¿Por qué? Porque solo Él puede perdonar pecados. Recuerde que el Señor sanó a muchos, ¿verdad? Un ejemplo de ellos es al paralítico, el de Marcos 2, del 1 al 12, donde dijo, tus pecados te son perdonados. Y recuerde que esto creó una reacción para los escribas, los fariseos, que tildaron esta expresión como una blasfemia, dijeron que solo Dios podía perdonar pecados. Al oír el ángel de Jehová declarar libre de pecado e iniquidad al sumo sacerdote, ¿qué hace? Lo manda a que se vista con ropa de galas o de gala. Es ver la magnificencia, el poder, la grandeza de la bondad de Dios, respaldando al líder espiritual, quien, a pesar de las acusaciones del adversario, es revestido del perdón y del poder para ejercer su ministerio. Amén. Mire qué bendición, porque ahora usted y yo somos real sacerdocio. Ahora usted y yo somos sacerdotes. Y el perdón de pecados, ¿qué hace? Primero, nos perdona y nos da el poder para ejercer el ministerio. Entonces notamos que Josué fue investido con todos los elementos sacerdotales para ejercer con toda libertad su ministerio. Las ropas, la mitra, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y le pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Amén. Entonces, en el versículo 6 al 9, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, oiga lo que le dice, si anduviereis por mis caminos y si guardareis mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo
a mi siervo el renuevo. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Entonces, aquí estamos viendo y encontramos una profecía mesiánica, una profecía que está hablando de Cristo. Amén, la profecía de un siervo llamado el retoño. Amén, nombre singular en Zacarías. Amén, retoño o renuevo. Está en singular, no está en plural. Fíjese que históricamente se refiere a Zorobabel, aunque el texto no lo menciona por nombre, descendiente de David y heredero del trono real. Juntamente con Josué, sumo sacerdote le es encomendado, ¿verdad?, a ambos la tarea de dirigir la reconstrucción del templo. Pero el pasaje tiene un mensaje escatológico. ¿Cuál es? El Mesías que vendrá, el retoño, combinará la función sacerdotal con la función real o el renuevo. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo, que es el rey, pero también el sumo sacerdote. Amén. Entonces, él iba a combinar la función sacerdotal y la función real. Recuerde que Cristo, ¿verdad?, el sumo sacerdote Melquisedec, pero que también es el que venía a gobernar, a reinar. Entonces, el Mesías es nombrado de diferentes maneras por casi todos los profetas. Zacarías lo llama retoño o renuevo, haciendo memoria del rey David y de la promesa que Dios le hizo sobre su reinado, que prevalecerá para siempre. Isaías 9 del 1 al 7 e Isaías 11 del 1 al 9. Isaías 9 del 1 al 17 e Isaías 11 del 1 al 9. Entonces, el retoño o el renuevo nos hace recordar al profeta Isaías en Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Amén. Y ahí viene, ¿verdad? Habla porque esta profecía es del Mesías. Entonces, el retoño nos hace recordar a la profecía de Isaías cuando habla del retoño que brotará del tronco de Isaí. ¿Y quién es Isaí? El padre de David. La promesa que se le da al siervo David, a David, ¿verdad? También nos recuerda la profecía de Jeremías 23:5. He aquí vienen días, dice Jehová, que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. También 33:15 de Jeremías. Y en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y haré juicio y justicia en la tierra. Habla de un retoño de David como rey justo que practicará el derecho y la justicia. Entonces, esta profecía, permítanme, quiero volver a Zacarías. Amén. Entonces, esta profecía sobre el retoño nos revela que el Mesías sería de la tribu de Judá, descendiente de David, y que su ministerio sería de justicia y derecho. El mensaje sobre el retoño es introducido como una advertencia a Josué y al grupo de líderes que estaban con él para gobernar la nación. Es amonestado a andar conforme a las ordenanzas de Dios. Tanto él como sus amigos solo son figura del que ha de venir, pero para representarlo deben de vivir un estilo de vida de acorde al personaje que representan. Amén. Porque ellos estaban representando al sacerdocio, representantes de aquel que iban a venir. Entonces tenían que vivir adecuadamente. Entonces,
Volviendo otra vez, versículo 9, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Delante, la piedra puesta delante de Josué, como única piedra, es símbolo del Mesías divino. Los 7 ojos, porque aquí dice, he aquí, sobre esta piedra hay 7 ojos. ¿Qué significa esto de 7 ojos? Significa la providencia de Dios y su perfecta visión. Solo alguien que tiene 7 ojos podrá actuar con justicia y según el derecho, porque podrá ver desde cualquier ángulo. Los 7 ojos es una manera de indicar, amén, es una manera de indicar, es una figura que indica que la visión de Dios es completa, que Él lo ve todo, que no hay nada que se le escape, que es necesariamente el retoño será divino para tener este atributo de omnisciencia. Amén. Entonces, pero también dice que aquí yo grabaré su escultura. ¿Cuál será el grabado? ¿Qué será lo que pondrá? Entonces dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Quitaré la iniquidad de la tierra en un día. Entonces, ¿y no aconteció esto cuando Jesucristo expiró en la cruz? Amén. No ahí vino a quitar el pecado del mundo. Pero también estamos esperando su regreso, ¿verdad? Que marcará un cambio en la historia. Amén. Entonces, Jehová de los ejércitos anuncia un día en que erradicará la iniquidad de una vez por todas. Amén. Por supuesto que esto es una profecía escatológica que tendrá su cumplimiento en la segunda venida de Cristo sobre esta tierra. Amén. Entonces, versículo 10, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Entonces, aquí el versículo 10 nos ilustra el tipo de vida que se vivirá o que vivirán los redimidos aquel día. Será un día de paz, de reposo y de tranquilidad. Cuando Él venga y tome el control. Amén. Y venga a reinar. Entonces, la figura que menciona Zacarías aquí, sentarse debajo de su vid y debajo de su higuera, es la figura típica de los tiempos de paz, desconocidos para esta generación que había vivido en cautiverio. Ellos no sabían qué era vivir en paz. Y ahora regresan temerosos a su tierra luego de haber pasado 70 años fuera de ella. ¿Cómo regresan? A un lugar donde no habían muros, no había templo, pero con la promesa de la presencia de Jehová que restaurará a su pueblo y al culto, restituyendo al sumo sacerdote para que pudieran oficiar los sacrificios. Y la restauración completa se vislumbra en la venida del renuevo o del retoño, porque el renuevo traerá paz completa, que será precedida por el perdón de los pecados. Y es que no hay paz si no hay perdón de pecados. Amén. Entonces, qué bendición poder ir estudiando. Yo sé que voy un poco rápido, pero hemos abarcado 2 capítulos y hemos visto la restauración de Jerusalén y el juicio al sumo sacerdote. Pero estamos viendo el perdón de pecados. ¿Para qué? Para que pueda ejercer su ministerio. Amén. El Señor ha traído restauración a nuestras vidas, porque es importante, ¿verdad? Y después de esa restauración nos da el perdón y nos permite
poder ser sus sacerdotes, servirle a Él como se debe. Amén. Bueno, vamos a orar para terminar, para concluir esta noche, dándole gracias a Dios que nos ha permitido, amén, una vez más poder abrir su palabra y aprender, amén, porque qué bendición es ir conociendo, ¿verdad?, su palabra. Padre, te damos gracias a esta hora, gracias porque nos permites una vez más abrir tu palabra, tu preciosa palabra, sabiendo, Señor, que tú un día volverás. Pero mientras nosotros estemos aquí, que podamos servirte, que podamos ser fieles a ti, honrándote en todo, bendiciéndote todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que Dios les bendiga. Amén.